Buen día. Vamos a comenzar agradeciendo, por supuesto, el seguimiento que me vienen haciendo a través de estos comentarios en temas de interés legal de los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, 5 de la tarde, hora europea. Quiero agradecer también los comentarios y preguntas que me han hecho a través de mensajería privada y por supuesto también recordarles que me hagan sugerencias acerca de temas que les parezcan de interés para tratarlos en nuevas oportunidades. El día de hoy estoy transmitiendo vía Facebook Live, como de costumbre, e Instagram Live en simultáneo, y también estoy probando el Periscope de Twitter, a ver cómo nos va con esta triple transmisión. Bien, hoy en día, como les anuncié, está previsto que les hable acerca de la ley contra la guerra económica. Bien, el día 9 de enero de 2018, la ilegítima y usurpadora Asamblea Nacional Constituyente, con minúscula por supuesto, dictó la denominada Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Como siempre, los nombres rimbombantes típicos de los autoritarismos populistas. Ahora, ¿será que esto realmente trata de una guerra económica? Bueno, ya lo vamos a ver. Ante todo, pues, recordar que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano la figura de ley constitucional. La única entidad facultada para dictar leyes, según la Constitución de 1999, si es que queda vigencia en ella, lastimosamente, es la Asamblea Nacional. El único ente facultado para ejercer el poder legislativo es la Asamblea Nacional. Por supuesto, el presidente de la República puede ser autorizado vía ley habilitante dictada por esa Asamblea Nacional para dictar decretos con rango de ley. Pero la figura de ley constitucional no existe, lo hemos comentado en otras oportunidades, solo insistimos en ello a título recordatorio. Luego, como en otras ocasiones dictadas de estas fulanas leyes constitucionales, esta en concreto dice que está ejecutando las facultades que al efecto le dan los artículos 347 al 349 de la Constitución. Y como lo hemos dicho hasta la saciedad, y cualquiera lo puede leer si no cree lo que escucha, esos artículos lo que establecen es la facultad para que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual ha de hacerse vía referéndum, porque es el convocante, según la propia Constitución, vía referéndum popular. Y una vez convocada y electa a través de sufragio universal, directo y secreto los integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente, entonces ella queda facultada, óigase bien, de nuevo, subrayado, en negrilla, única y exclusivamente para producir o generar un borrador de nueva Constitución que solamente entrará en vigencia si el pueblo en un referéndum popular, aprobatorio y posterior, tal cual como ocurrió en 1999, le da el visto bueno a ese documento. A partir de ese instante es que quedará entonces derogada la Constitución de 1999. No dan estos dispositivos facultad alguna para ejercer potestad legislativa a la Asamblea Nacional Constituyente, ni legítima y mucho menos ilegítimamente establecida como la que conocemos hoy en día desde julio de este año, del año pasado, perdón. Y por supuesto, en esa fraudulenta elección que se hizo de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en ninguna parte se le dio mandato, como dice esta ley, como dicen las otras leyes constitucionales, para
ejercer la potestad o función legislativa. Bien, entremos en concreto a lo que este documento establece. Les recuerdo, obviamente, en la publicidad de estas palabras mías, podía hablar solo de ley constitucional contra la guerra económica, porque su nombre, insisto, no llega hasta allí. Dice, para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Parece entonces que si es que hay una guerra económica, como el gobierno lo viene cacareando desde tiempo atrás, es solamente en cuanto se refiere a adquirir bienes, servicios y obras públicas. Y parece ser que no hay guerra económica entonces en cuanto se refiere a la adquisición de bienes y servicios y obras en relación al sector privado. Pero bueno, ¿qué es lo que plantea este documento? En primer lugar, dice que la administración pública se regirá, en cuanto a este tema en particular se refiere, se regirá por los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia. Caramba, ¿es que acaso eso no lo dice ya el artículo 141 de la Constitución de 1999? ¿Es que acaso esa retahíla de principios rectores de la administración pública no están ya establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública, en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos? Y paren ustedes de contar. ¿Por qué colocarlos aquí también? ¿Por qué cacarear tanto en lugar de cumplir? Porque obviamente que no hay transparencia, no hay eficiencia en la administración pública, no hay participación ni contraloría social, no hay celeridad en la actuación administrativa y honestidad, díganme ustedes si la hay. Yo diría que no hay honestidad, pero cuidado, no soy yo quien lo dice. Quien dijo por primera vez que no había honestidad en Venezuela fue el presidente de la República cuando le pidió a la Asamblea Nacional saliente, por allá por el 2015, 2014, no, 2013, desde entonces, que le autorizara a legislar mediante una ley habilitante para luchar contra la corrupción. Es decir, el gobierno mismo estaba diciendo que la corrupción era tan grande, ya en 2013, que no se podía seguir actuando sin dictar un marco legislativo de urgencia a través de una ley habilitante y decretos con rango, valor y fuerza de ley. Ahora, en 2018, la Asamblea Nacional Constituyente con minúscula dice que la administración debe regirse por el principio de honestidad. Claro, a lo mejor se lo está recordando porque en el 99 se lo dijo y no le hicieron mucho caso que digamos. Tenemos prácticamente 20 años de una corrupción abismal y creciente. Bien, luego dice que se establece un sistema integrado de contrataciones del Estado. Un sistema integrado. Me recuerda al CENIAT, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. A este gobierno le encanta aquello de integrado. Pero bueno, un sistema integrado de contrataciones del Estado, dentro del cual se va a perseguir la simplificación de trámites, pero bueno, no existe ya una ley al respecto, existe una ley de simplificación de trámites administrativos. Parece que no funciona. Bueno, yo como abogado en ejercicio, en la defensa de mis clientes en sus derechos e intereses con la administración pública, puedo certificarles que no existe tal simplificación. Más bien parece que la simplificación se lee como complicación, enrevesamiento de trámites administrativos. Bueno, la estandarización tecnológica, el fomento de nuevos actores en la economía, no sé cuáles nuevos actores, más allá de productores y consumidores. El fomento de la industria, la lucha contra el burocratismo y la corrupción. Señores, lucha contra el burocratismo. ¿Es que acaso Venezuela alguna vez ha tenido un gobierno con más ministerios que este? ¿Es que acaso Venezuela ha tenido ministerios con más viceministerios que este? No ha habido en la historia republicana de Venezuela un gobierno más burócrata que este. Y por supuesto, el tema de la corrupción nuevamente. Ellos mismos dictan y dictan y dictan leyes a través de diversas instituciones que han controlado para decir que quieren luchar contra la corrupción, y obviamente que si es que lo están haciendo
es decir, luchando contra la corrupción, su ineficiencia es abismal, porque cada vez necesitan más normas que digan que luchan contra la corrupción. Pero bueno, a continuación seguida, crean una cuestión que llamaron UCAU. UCAU. UCAU son las iniciales de Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo. De nuevo, sus nombres rimbombantes. Es decir, una unidad tributaria, llamémoslo así, obviamente no es tributaria porque no es para temas de tributo, pero para entendernos qué es lo que aparentemente se persigue con esto, es un multiplicador único para determinar el monto en moneda máximo y mínimo según el ordenamiento jurídico para los rangos de elegibilidad en las contrataciones públicas. Es decir, traducir en moneda. ¿Cuándo tiene ¿cuándo tiene un sistema económico que traducir en moneda las operaciones económicas? Obviamente cuando la moneda no vale nada, cuando lo que rige es la inflación. Cuando estamos en un supuesto gravísimo de hiperinflación y necesitamos buscar entonces mecanismos que solventen el hecho de que la moneda no solamente no vale nada, sino que cada día pierde aceleradamente su valor, el valor que le resta. Bien, esto es más demostrativo de la ineficiencia de este gobierno en materia económica, particularmente en el control de la inflación. Obviamente que no hay ineficiencia tal, hay que dejar de ser, digamos, se me fue la palabra, ser ingenuo, ingenuo sobre este tema, porque obviamente que no, más que ser ineficientes en cuanto al control de la inflación, han sido ellos los causantes de la inflación, ha sido el gobierno el causante de la inflación con la implementación de las medidas de las políticas públicas en materia económica. Bien, dice que mediante una resolución conjunta de los ministerios que se ocupan de finanzas y planificación, una resolución que deba ser aprobada por el Consejo de Ministros, con criterios objetivos relacionados con el ingreso mínimo legal ajustado al INPC, es decir, al Índice Nacional de Precios del Consumidor, u otro marcador disponible. Bueno, habría que preguntarse si el Banco Central de Venezuela va a publicar las cifras de economía del país, a lo cual está obligado por ley, por cierto. Está obligado por ley, pero no lo hace. Está obligado por la Constitución, por el principio de transparencia, por el derecho a la información, acceso a los documentos administrativos. Para poder cumplir el deber de Contraloría Social, por ejemplo, también participar en la acción del Estado. Lo cierto es que no se maneja ni el INPC ni ningún otro marcador disponible. ¿Marcador disponible para quién? ¿Disponible por quién? Bien, eso es para ver simplemente cómo hay un poco de sobrevuelo intencionado y malintencionado sobre este tema para decir que legislan, entre comillas, por supuesto, sobre temas de tanta gravedad por el sentir venezolano en estas circunstancias actuales. Bueno, ahora fíjense ustedes la perla que viene. Este documento hace alusión al Registro Único de Contrataciones Públicas. Y fíjense ustedes que dicen que para inscribirse en este registro, porque si usted no está inscrito en este Registro Único de Contrataciones Públicas, usted no puede contratar con el Estado, ni con una entidad dependiente del Estado, a los fines de adquisición de bienes, servicios y obras públicas. Ahora fíjense ustedes lo sencillo que es inscribirse. Basta que usted, dice la ley esta, llene un formulario electrónico y haga alusión a tres cosas. La primera, que usted no está excluido. Es decir, que usted no sufre de ninguna sanción de exclusión de la posibilidad de contratar con el Estado, que usted cumple con los extremos exigidos por las leyes
y que en cualquier momento que el ente público lo desee puede verificar que eso es verdad. Con eso, usted queda inscrito. Insisto, usted llena un formulario electrónico que dice, yo no estoy excluido de las contrataciones públicas, yo cumplo con los extremos de las contrataciones públicas y cuando quieran pueden verificarlo. Y con eso queda usted inscrito. Fíjense ustedes lo grave de lo que sigue. Dice, si el organismo pide documentos, soportes o probanzas demostrativas de esas circunstancias afirmadas por el inscribiente, porque no es un solicitante, prácticamente es una autoinscripción, entonces la inscripción no dependerá de la consignación. ¿Están oyendo, no? Si el organismo pide que se comprueben la veracidad de las afirmaciones relativas a que usted cumple con los extremos para inscribirse, y usted no consigna esa documentación, su registro igual va. Y además dice expresamente que no se podrá prorrogar el otorgamiento de la inscripción sobre pretexto de que no se ha entregado la documentación requerida. Es decir, usted diga que puede cumplir, que usted cumple, que usted no está sujeto a ningún extremo de exclusión de las contrataciones públicas. Y si lo ponen en duda y le piden las probanzas respectivas, no se preocupe, usted no tiene que presentarlas y eso no va a implicar que le suspendan la inscripción ni que le prorroguen el otorgamiento de la inscripción. Qué bueno, ¿no? Y eso es un mecanismo para luchar contra la corrupción, aparentemente. Luego, si se inhabilita a quien posea una contratación con un organismo del sector público, estas serán susceptibles de resolución unilateral. Dense cuenta, si se determina que una persona que tiene o una empresa o una institución económica de otra naturaleza que esté ejecutando una contratación pública y se determina que está en una circunstancia de inhabilitación y efectivamente se le inhabilita, no obstante, la contratación será tan solo susceptible de ser resuelta unilateralmente por el ente público. En otras palabras, que puede perfectamente continuar la contratación con esa persona declarada inhabilitada. Es extraordinario esto, ¿no? Hay que ver cómo se lucha contra la corrupción de esta manera. Bien, luego se establece el procedimiento a desarrollarse para los supuestos de declaratoria de inhabilitación o de aplicación de sanciones. Proseguimos. Se habla mucho a lo largo de este documento del tema de la transparencia, del tema de la información y del tema de la participación. Ahora, fíjense ustedes que explícitamente la ley dice, esta ley dice, que el acceso a la información será dispensado, es decir, que pueden excusarse de dar información en un tema tan sensible por ser proclive a la corrupción como el de la contratación pública, por, y entre comillas, imposibilidad manifiesta de su cumplimiento. Si el organismo dice, un momento, es que hay imposibilidad manifiesta de poder cumplir con la entrega de la información, entonces queda dispensado de la obligación de otorgar la información. La verdad es que esto es una burla, señores, una burla a nuestros principios republicanos más preciosos. Una burla a lo que nuestros padres fundadores establecieron en la Declaración de los Derechos del Pueblo y en la Declaración del Acta de Independencia en 1811. Pero por otro lado, aunque no pusiesen esto en la ley, es lo cierto que no existe tal información, ni participación, ni transparencia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque tal como lo comentamos en alguno de estos lunes anteriores, hemos demostrado con sentencias de la Sala Político-Administrativa y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que
a criterio de este tribunal, que por supuesto no es tal cosa, sino un ministerio de asuntos judiciales, puede perfectamente no otorgarse la información si el organismo considera que es una perturbación de su actividad el hecho de tener que detener su funcionamiento para estarle dando información a cualquiera que se presente a pedirle. Es realmente espantoso cómo se ha agredido, cómo se ha apuñalado de muerte y por la espalda al régimen democrático venezolano. Bueno, luego continúa este documento diciendo que se promueve la industria nacional, sobre todo la pequeña y mediana industria, y una cuestión que llaman ellos organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal. Por cierto, que habla luego de cooperativas, por lo que aparentemente las cooperativas no forman parte del sistema económico comunal. Pero en todo caso, y obviando por supuesto el comentario detallado de que el sistema comunal no está previsto en la Constitución, lo trataron de implantar en la reforma de 2007 que fue rechazada en referéndum popular, e igual la han metido a través del cuento de las leyes del poder popular, violando toda la Constitución y sin tener por supuesto el ciudadano un poder judicial que le ponga coto a los desmanes violatorios de la Constitución, de su Carta de Libertades. Pero por cierto, ¿cómo ayuda este gobierno a las cooperativas? Si este gobierno le quitó la no sujeción al impuesto sobre la renta, de la cual gozaban estas cooperativas. Pero bueno, un detalle. Y luego dice que entonces esa promoción de la industria nacional y de la pequeña y mediana industria y de estas organizaciones comunales, por cierto, habla de organizaciones socioproductivas del sistema económico comunal y del poder popular ubicadas en el país. Eso de ubicadas en el país lo pongo entre comillas también, lo dice el texto. Yo me pregunto si es que hay organizaciones del sistema comunal o del poder popular que no estén ubicadas en el país y a las cuales se le apliquen entonces beneficios por parte de, bueno, supongo que sí, ¿no? Porque ya nosotros conocemos cómo esta injerencia extranjera, sobre todo de la isla caribeña, se ha manifestado en todos los aspectos más sensibles de la política, de la diplomacia, de las relaciones internacionales, del sistema de identificación y tantos otros, de propiedad inmobiliaria, etcétera, en nuestro país, de la forma más vergonzosa. Pero bueno, esto a los fines de generar valor agregado nacional. Fíjense ustedes, hasta ahora no hemos visto la palabra guerra en todo este texto más allá del título. ¿Cuál guerra? Pero bueno. Luego ya llegando a la disposición transitoria, dice que se habilita la inscripción de empresas domiciliadas, consejos comunales, organizaciones del sistema económico comunal, en materia de alimentos, insumos agroproductivos, fármacos, insumos médicos, higiene personal y aseo del hogar. Siempre y cuando, cuidado, no todas las que se dediquen a estas actividades, que es por supuesto lo más sensible en este momento, siempre y cuando esas entidades se hayan inscrito antes del 1 de diciembre de 2017. Fíjense ustedes a quién estarán buscando beneficiar. Ahora, se acabó el texto. ¿Y dónde está la guerra económica? Es una ley que se dicta para luchar contra la guerra económica. Y guerra económica es un término que nada más está en el título de la ley. De resto no se trata. Hay guerra. ¿Con quién es la guerra? ¿Cuál es el enemigo? ¿De qué forma se está manifestando esa agresión bélica en contra del país? ¿De qué forma se le pretende repeler? Es decir, pura demagogia. Finalmente, la ley dice que es el año 207 de la independencia. Me pregunto yo, ¿independencia? ¿Acaso los sectores más neurálgicos, estratégicos de la economía, dentro de los cuales está el tema de hidrocarburos, el tema de minería, mucha actividad industrial, no se han entregado
a espaldas de la Contraloría Social, de la participación ciudadana, de la información pública, a intereses rusos, chinos, iraníes, cubanos, etcétera. Cabría preguntarse también, dice 158 de la Federación. Dios, de la Federación. Si no hemos tenido un sistema más brutalmente centralista que este, después de Juan Vicente Gómez. La Constitución dice que Venezuela es un Estado federal descentralizado y el federalismo se ha atropellado como nunca en Venezuela y la descentralización se ha desarticulado de una forma grotesca, de tal manera que las gobernaciones y las alcaldías han vuelto a ser lo que en el pasado, simplemente pasos en la carrera política de los politiqueros del país. En líneas generales, por supuesto. Y luego dice año 18 de la Revolución Bolivariana. Pero ¿cuál revolución? ¿Y cuál es la base para que los documentos legales, los actos legislativos hablen de tantos años de una pretendida revolución? ¿Cuál revolución? ¿Acaso la Constitución de 1999 habla de una tal revolución bolivariana en alguna parte? ¿Habla de socialismo en alguna parte? Bueno, todo esto, por supuesto, se circunscribe dentro de algo muy dramático, como lo es la negación por parte de este gobierno de la existencia de una crisis humanitaria. Mueren personas a diario por falta de alimentación, por desnutrición o por enfermedades, por imposibilidad de recibir la diálisis necesaria a personas afectadas de los riñones, cáncer, etcétera, etcétera. Hay que aplaudir un acuerdo dictado por la Asamblea Nacional entre esta última semana de enero y primera semana de febrero sobre la crisis humanitaria en las fronteras particularmente, que hay un verdadero éxodo de venezolanos que por supuesto no están huyendo de invasiones extranjeras, están huyendo de enfermedad y hambre y de inseguridad y muerte, que es lo que encuentran en su alrededor, y por tanto muchos de ellos van a caminar cientos de kilómetros hacia el sur para internarse en el Brasil, comiendo apenas una vez a la semana, por ejemplo. Pues ese acuerdo de la Asamblea Nacional le pide al ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, porque eso es lo que se ha convertido la diáspora venezolana. Ya no se trata de inmigrantes. Algunos han tenido la dicha de poder recibir de alguna forma un trato de inmigrante, un trato de asilado, pero cada vez más se ven fenómenos masivos con carácter de refugiados, de venezolanos desplazados por la situación económica y por la situación de inseguridad y de escasez y desabastecimiento en los rubros básicos de alimentos y de medicinas. Se le pide entonces a Naciones Unidas, a la Oficina Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos fronterizos, particularmente de Brasil y de Colombia, para que colaboren en la instalación de campamentos para brindar cobijo, alimento y salud a los venezolanos desplazados. Esta es la situación que estamos viviendo, no la ridiculez de una tal guerra económica, sino el resultado de un gobierno destructor, aplicación de políticas que han hundido al país, que han destruido el sistema productivo nacional. La crisis humanitaria es un hecho, es el resultado de las erradas políticas públicas desarrolladas por este gobierno. Y cuando hablo de este gobierno me estoy refiriendo a este gobierno desde el año 98 para acá, que han generado escasez e hiperinflación, el modelo centralizado de control de precios, el apoderamiento de tierras y de empresas, de tierras bajo el pretexto de que estaban improductivas y que no hemos visto jamás en lo sucesivo que se hayan vuelto entonces productivas. Y también el apoderamiento de empresas que estaban productivas
y que han dejado de estarlo una vez que el gobierno les ha puesto la mano encima. ¿Dónde se rinde cuenta de todo esto? ¿A dónde se acude a obtener información sobre el manejo de las empresas y de las tierras de las cuales este gobierno se ha apoderado? Fíjense que no hablo de expropiación, porque la expropiación implica una sentencia judicial y un pago de una justa indemnización. Aquí lo que ha habido es confiscaciones, apoderamientos, hurtos. Hay pues una recesión que raya en depresión económica, una contracción del Producto Bruto Interno del 14%, es decir, circunstancias que son propias de un resultado de una guerra, pero de una verdadera guerra, como las sufridas por los países europeos. Son cifras que se parecen a las de Hungría en el año 1945, por ejemplo. Y por supuesto, el gobierno no da cifras de cuáles son las cuentas del país. Yo quería ya para cerrar plantearles, hablarles sobre un tema particular. Bueno, primero allí en el Facebook les va a aparecer como comentario de estas palabras después del video, de estas palabras, pues, una noticia acerca del desplome de que Venezuela cae a niveles de una economía de guerra, de la guerra de la cual no habla el gobierno, no del fantasma de la guerra económica, sino de las circunstancias de guerra. O sea, Venezuela está en un estado en el cual se encontraban las tierras por donde pasaba Atila, aquel jefe mongol que era conocido porque no volvía a crecer nada por donde él pasaba. Bueno, ahí están estas cifras dramáticas. Y luego les quiero hablar de un caso realmente patético de lo que es la ausencia de poder judicial en Venezuela. Gracias a mi amiga de la Asociación de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, mi amiga Laura, me encuentro con esta circunstancia de SECODAP. SECODAP es la Asociación Civil de Centros Comunitarios de Aprendizaje. Esa institución fue al Poder Judicial para requerir, en nombre de niñas, niños y adolescentes que han sufrido la correspondiente tutela del gobierno, de asumir la responsabilidad de protección en la salud infantil. Y fíjense ustedes que el Poder Judicial, esta nota de acceso a la justicia también la coloco como comentario de estas palabras, que la podrán ver allí en el video, en el fanpage. Bien, este Poder Judicial rechaza la acción de SECODAP, en donde se plantea el tema de la crisis humanitaria, so pretexto de que, eso fue en el año 2016, so pretexto de que no había pruebas suficientes, demostrativas de la escasez de medicamentos en el país y por tanto que no había prueba de la crisis. Fíjense ustedes, pero resulta ser que como acceso a la justicia lo evidencia, el mismo día en que aquel tribunal dice que no hay pruebas sobre la crisis humanitaria por la escasez de medicamentos, ese mismo día el gobierno, la Sala Constitucional le da su aprobación, de manera incompetente por cierto, al primero de los estados de excepción dictado por el presidente de la República, estado de excepción en materia económica, valga la pena destacarlo, que reconoce que hay una crisis en diversos ámbitos, particularmente en cuanto se refiere al tema justamente del desabastecimiento en salud. Fíjense ustedes entonces esta inmoralidad. Luego esa sentencia es apelada por SECODAP y el juzgado tercero de protección de niños, niñas y adolescentes declara, sin embargo, sin lugar esa apelación. Por lo tanto, SECODAP decide ir en un control de legalidad
ante el Tribunal Supremo, y en esta oportunidad es la Sala de Casación Social, fíjense ustedes, social, muy social ella, que en una sentencia de diciembre del año 16 rechaza y declara inadmisible el recurso sobre pretexto de que no se ha cumplido con determinadas formalidades. Señores, la Constitución establece en su artículo 26 el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva sin formalidades inútiles, que se busque al proceso judicial como un mecanismo de acceso a la justicia, de obtención de la justicia, el parafraseado estado de justicia de que tanto se han llenado la boca estos sujetos desde el año 1999. Lo cierto es que sencillamente mueren niños por falta de medicinas, mueren niños por falta de medicamentos. Estamos cansados de ver familias enteras hurgando basura, el espectáculo grotesco, el éxodo de venezolanos, etc. Bueno, realmente guerra económica no hay. Guerra económica, tanto es así que no la hay, que el propio ente encargado por ellos mismos de dictar este mamotreto de ley contra la corrupción, contra la guerra económica, para nada refiere en qué consiste la tal guerra económica. Lo que hay es una crisis humanitaria que es perfectamente medible bajo criterios objetivos dentro de las cifras que podemos obtener del Banco Mundial, también de las condiciones de calidad de vida en UNESCO, en Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, también en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y para los Migrantes. Son fuentes de información a la cual podemos acudir para ver en qué consiste una crisis humanitaria y por qué es eso lo que estamos viviendo, y que ella es causada directamente por la mala acción del gobierno, por la mala acción que no tiene que ver, lo repito, con ineficiencia administrativa, ojalá fuera eso, que son una partida de torpes y ya, sino por uso malsano del poder público en detrimento de los intereses del pueblo venezolano. Bueno, agradezco entonces los comentarios que me puedan hacer, como siempre, y preguntas a través de la mensajería privada de estas fuentes de redes sociales que estamos utilizando, el Facebook Live, el Instagram Live y hoy el Periscope de Twitter. Gracias entonces por su atención. El lunes que viene estaremos de nuevo en el mismo horario para hablar acerca de intervención o autodeterminación. Bueno, que estén muy bien. Gracias.